Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista al doctor Marcelo Eisen, doctor en Ciencias Biológicas, en donde nos comparte sus conocimientos sobre qué pasa cuando hay exceso de polinizadores y además le pedí que nos contara sobre su multipremiada y reconocida carrera como investigador. Lamentablemente, el micrófono mío siguió fallando, te pido disculpas por ello, le pido disculpas a nuestro entrevistado, pero lo importante para ti es que a él se lo escucha bien. Vamos a la entrevista. Nombraste algo que me da pie para la siguiente pregunta. Hablaste de la comarca andina. Sí. ¿Cómo afecta, ya sea al Bombus terrestris, como en otras situaciones, el exceso de polinizadores? Desde el punto de vista agrícola y desde el punto de vista a nivel de planta nativa, si hay algún desgaste energético, si trae consecuencias negativas, porque no porque hayan más polinizadores, la situación es mejor. Así es. De hecho, tenemos sistemas que hemos estudiado en forma muy detallada con mi grupo, ¿sí? Una aproximación muy mecanicista, ¿no?, al tema de la polinización. Y bueno, esos son estudios enfocados en frambuesa, que es un cultivo muy, muy relevante en la comarca andina. Y en realidad esto comenzó con el tema, ¿te acordás que en el 2011 explotó el volcán Puyehue y que el aeropuerto de Bariloche, por ejemplo, estuvo cerrado por 8 meses? Mendoza también habrá cerrado en su momento, pero acá la sufrimos feo. Vivimos varios meses bajo una nube de humo que se iba corriendo un poco, y en Villa La Angostura la pasaron aún peor porque estaban más cerca del volcán. Y a pesar que el volcán está en Chile, los vientos prevalentes son del oeste al este, o sea que sí, las consecuencias de la explosión del volcán en Chile la pagamos nosotros, como los abejorros también. Claro. Bueno, también hemos hecho nosotros nuestras cagadas, nos hemos mandado ambientalmente nuestras cagadas, que ellos también lo han sufrido, ¿no? El tema del castor, por ejemplo, el Tierra del Fuego, ya que estamos. Bueno, entonces tuvimos la idea, porque nuevamente la ceniza volcánica tiene, además de jodernos las vías respiratorias y la vida a los humanos, todavía le jode más la vida a los insectos, porque bueno, les tapa las tráqueas por donde respiran, tiene un efecto corrosivo, con lo cual es un efecto insecticida fenomenal. Entonces teníamos esta idea de que como hay muchas pequeñas plantaciones de frambuesa acá, y sobre todo en la comarca andina, pero llega también, se planta mucho en la zona de Luminé, por ejemplo, en la zona de Angostura también hay chacras, acá en Bariloche también. Se nos ocurrió, y como hay un gradiente, ¿no?, teníamos un mapa de gradiente de deposición de ceniza, ver cómo era la relación entre la abundancia de polinizadores, básicamente ya en ese momento Bombus terrestris, y la producción de frambuesa, ¿no?, para poner a prueba esa idea de que tal vez esa disminución en las poblaciones del abejorro tenía un efecto sobre la producción de frambuesa, ¿no?, asumiendo de que iba a ser una relación positiva, ¿no?, si tenía, o negativa en este caso, donde fue más fuerte el efecto del volcán, por ejemplo, ahí en la zona de Angostura, ibas a tener menor producción de frambuesas, y sobre todo frambuesas más pequeñas, viste que te había comentado antes, fuera del micrófono. Fuera del micrófono, bueno, con el micrófono, pero fuera del podcast, que la flor de la frambuesa es una flor que tiene muchos ovarios, muchos pistilitos, y como consecuencia de eso es un fruto compuesto que tiene como muchos frutitos, ¿no?, muchas drupitas, pero es un solo fruto que es compuesto. Y eso se debe a que tiene varios ovarios, que el fruto va a ser más grande cuando más óvulos dentro de los ovarios sean fertilizados, ¿no? Y en general tenés promedio, una frambuesa tiene entre 80 y 100 ovarios, ¿no? Y entonces, cuando se fertilizan todos los óvulos dentro de esos ovarios, vas a tener una linda frambuesa grande, bien potente.
Y bueno, íbamos con esa idea y, oh sorpresa, lo que encontramos era que eh, no solamente, no fue que no encontramos una relación que era lo opuesto a lo que esperábamos. Una relación Que inversa en lugar de una relación directa. inversa, pero totalmente. Que en la zona de Angostura, donde, o sea, o a lo largo de este gradiente de deposición de ceniza, porque lo teníamos medido así como profundidad de la capa de ceniza, y vas a tener, cuando más profunda la capa de ceniza, mayor tamaño de frangüesa. No, era menor el tamaño de frangüesa y la relación era muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, podría uno decir, fue un efecto fertilizante de la frangüesa, perdón, de la ceniza, ¿no? Un efecto fertilizante de la ceniza, pues la ceniza tiene mucho fósforo, etcétera. Podría haber actuado como, bueno, pero en realidad lo que empezamos a observar fue que, bueno, teníamos registrados el número de visitas, había menos visitas y los frutos eran más grandes. Pero lo que empezamos a observar a nivel microscópico es que teníamos donde había más visitas en la zona, por ejemplo, de la comarca andina, que fue menos afectada por la ceniza volcánica, tenías como mayor cantidad de estilos rotos. Con lo cual, ahí había más visitas, pero había demasiadas visitas, y lo que observamos es que con el incremento de las visitas se rompían más estilos de la flor, con lo cual, si bien podía depositar polen, incluso ese polen germinar, no llegaba a la base no llegaba a fertilizar el óvulo y no se producía la drupita porque estaba roto el estilo, estaba roto el camino, se había interrumpido, ¿no? Había un quiebre en el camino. Es como si la flor estuviese formada por un montón de botellas a las que le iban cortando el cuello y quedaba la base, entonces no se podía fecundar. Exactamente, eso es lo que pasaba, exactamente eso. Y aparte, bueno, tal vez incluso podía romper cuellos de botella, digamos, que no habían sido polinizados todavía, pero después podían ser polinizados en una visita siguiente, con lo cual esa posibilidad ya no existía. Con lo cual observamos que la relación tenía mucho, el tamaño, sí había más, cuando más visitas había, en los que estaban, en los estigmas que estaban intactos, veíamos que había más deposición de polen, pero también lo que había era mayor proporción de estilos rotos. De hecho, el 80-90% en la zona de la comarca andina, donde fue menos afectada, o Aluminé en el norte, donde tampoco la ceniza volcánica había afectado tanto, el 80-90% de los cuellos de botella estaban rotos. En cambio, en la zona de Angostura, donde artificialmente, bueno, no artificialmente, naturalmente, pero por este experimento natural, había disminuido la abundancia de abejorros a valores muy bajos, era donde mejor le iba porque había muy pocos, había polinización y había muy pocas botellitas rotas, digamos, ¿no? O sea, la justa y necesaria. Y de hecho, ¿cómo? La polinización justa y necesaria, prácticamente. Exactamente, para darte una idea de órdenes de magnitud. O sea, después hicimos modelos y demás con toda esa información que también era coincidente con estimaciones que se habían hecho en Europa, que con 10 visitas de abejorros maximizabas el tamaño o sea, la calidad del fruto de frambuesa, ¿no? Una frambuesa con un montón de pelotitas, ¿no? Con un montón de drupitas. Claro, con 10, más o menos es el valor que habíamos encontrado ahí en Angostura, 10 visitas, ¿sí? Porque había disminuido bueno, no artificialmente, naturalmente por la ceniza. Naturalmente, pero por un experimento natural, por un experimento de última, había disminuido las poblaciones de este abejorro invasor, ¿sí? Pero en las zonas donde se mantenían los niveles prevolcánicos, digamos, como en la zona ahí de comarca andina, o sea, yo te digo que es un gradiente, en realidad te menciono esos extremos, pero veías todo a lo largo cómo cambiaba en forma continua, ¿no? En la zona ahí de la comarca andina, el Bolsón, incluso más al norte, en Aluminé, tenía cientos de visitas, o sea, 300, 400 visitas a lo largo de la vida de la flor, con lo cual era un sistema que básicamente no estaba regulado. Y el problema era que tenías un exceso de visitas, tenías una sobreexplotación de la flor por parte de los abejorros
porque bueno, tenías ahí el invasor que no tiene control biológico, ¿no? Con lo cual, ahí el problema era no la falta de polinizadores, sino el exceso de los mismos, y sobre todo el exceso de una sola especie, y en particular una especie invasora. Pero esto en cuanto a cultivos. Después hay otros efectos que tiene que ver. O sea, uno puede pensar en esta relación planta-polinizador. Uno dice, bueno, es una relación mutualista donde se beneficia la planta y se beneficia el polinizador. Pero en toda relación mutualista, cuando los intereses son divergentes, tenés una parte que siempre quiere estar, digamos, tomando, digamos, una porción más grande de una rodaja más grande de Un explotador y un explotado, digamos. Exactamente, está como siempre en ese equilibrio medio inestable, ¿no? Esa relación que la cual, bueno, por defecto a la planta se puede quedar sin polinización, pero por exceso puede pasar lo que, como en el caso de la frambuesa, con lo cual esa idea de un mundo feliz hay que tomarla con pinzas, tiene que haber mecanismos de regulación de esta interacción, porque una interacción que es mutualista se puede convertir en antagonista, como en este caso, bueno, la frambuesa, que por más que sea un cultivo de interés económico, representa una situación mucho más general. De hecho, lo que encontramos en flora nativa, sobre todo, es cuando vos tenés flores de tubulares, ¿no? Son flores donde necesitas un polinizador que tenga una lengua larga o en el caso, muchas, por ejemplo, las flores de picaflores también tienen tubos, ¿no? Esas flores de color rojo, naranjas, tienen, o sea, necesitas un polinizador muy específico. Bueno, más que nada que tenga la capacidad de acceder a ese néctar a través de una forma legítima para poder contactar las partes sexuales de la flor, o sea, contactar las anteras y llevar el polen a otra flor, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando la recompensa es grande, hay que buscar caminos alternativos si un polinizador no tiene la capacidad de acceder en forma legítima. Entonces hay un fenómeno muy frecuente que ocurre en la naturaleza que es el robo de néctar. Y sobre todo, esta especie invasora es un gran robador de néctar. Y que se convierta en robador tiene que ver también con que sea tan abundante. Este es un sistema que hemos estudiado acá en el sur, que es una planta también que se usa mucho en jardinería. De hecho, es una de las especies nativas nuestras que acá del sur de Sudamérica, de la Patagonia, de los bosques patagónicos, que se usa mucho en jardines ingleses, que es la aljaba, ¿no? La fucsia magellanica. Uh-huh. Sí, sí. No la híbrida, la original. Sí, que algunos le llaman pendiente de reina, que es una flor roja con colores lilas. Violetas. Exacto. Sí. Bueno, esa es una planta nativa acá de los bosques andino-patagónicos, sobre todo en lugares muy húmedos, es muy frecuente. Tiene una flor que es colgante y el néctar tiene como, bueno, si bien no tiene un tubo fusionado, la corola forma una especie de tubo y el néctar está en la base de ese tubo. Y esa flor es polinizada en forma legítima, tanto por el picaflor, el único picaflor que hay acá en los bosques, que es el picaflor rubí, y también por el abejorro nativo, que es un abejorro de lengua muy larga. ¿Sí? Este abejorro, el terrestris, es de lengua cortita. Entonces, ¿qué pasa? Nada, aprovecha todo lo que hay, pero al comienzo, porque también hacer agujeros en la flor tiene un costo. Entonces, mientras pueda acceder al néctar en forma legítima, lo va a hacer. Entonces, todas las colonias de abejorros comienzan con la reina que sobrevive el invierno y que ha sido fecundada al final del verano por los machos que produce la colonia. Bueno, o de otras colonias, ¿no? Porque ahí también la fecundación cruzada se favorece, de hecho es fecundada por varios machos. Y comienza, digamos, a poner huevos, busca un sitio, sale de su sitio de hibernación, que usualmente está bajo tierra, y busca un sitio de nidificación también, que son cavidades, por ejemplo, nidos de ratones, son lugares que buscan, o pequeñas oquedades bajo los troncos que están en contacto con el suelo, que tienen, incluso tiene como hojitas, las forra un poco, las aísla un poco de la humedad.
y ahí empieza a poner los huevos, ¿no? Y ahí salen las primeras obreras que empiezan a forrajear, y ya la reina que al principio forrajea, busca néctar, polen, deja de buscar. Entonces, al comienzo la colonia es pequeña y en general la densidad de abejorros es pequeña, pero a medida que se va avanzando la temporada, se va haciendo más y más abundante, más abundante, más abundante. Entonces al principio, por ejemplo, las flores de esta aljaba, de la fucsia, las visita, este abejorro exótico las visita legítimamente, todavía accede al néctar. Pero llega un momento donde la densidad es tan grande, y el nativo se mete ahí cuando está, además, pero cuando la densidad es tan grande y ya no accede al néctar legítimamente, empieza a agujerear las flores. Y no solamente agujerear las flores, sino que una vez que echaste el agujero, todos aprovechan el agujero para tomar néctar sin polinizar la flor. Entonces lo que uno ve es que en el transcurso de 1 o 2 días, una población de estas plantas pasa de no tener ninguna flor robada a tener todas las flores robadas. Todas van a tener un agujerito en la base donde y el robador primario, el que hace el agujero, es el abejorro terrestre. Y no solamente hace esto en la aljaba, sino que lo hace en muchas especies. Con lo cual eso tiene un costo para la planta, porque no es visitada legítimamente, incluso no es visitada legítimamente no solo por el abejorro exótico, sino también por los polinizadores nativos. Porque bueno, no hay recompensa y de hecho el abejorro nativo cuando viene aprovecha también el agujero. Es más fácil acceder, primero porque queda muy poco néctar, ¿no? Y es más fácil acceder a través del agujero. Claro, y eso implica un desgaste para la planta que fue la... Es otro costo, exactamente, cuando hablamos de esta relación mutualismo-antagonismo, ¿no? Para la planta es otro costo, ¿no? El hecho el costo de tener la flor robada. Lo mismo en el caso de la abeja de la miel, ¿no? Cuando vos tenés mucha abeja de la miel, como en el caso de la invasión de la abeja africana, ¿qué pasa? La abeja de la miel colecta mucho, es una máquina de colectar polen. Entonces, colecta más polen que lo que transfiere. Y de última, no solamente saca mucho polen y ella no deposita poco polen, sino que también deja poco polen para que otros polinizadores transfieran polen. Por más que haya néctar, que vayan por néctar, no va a haber mucho polen en el sistema para ser transferido, porque todo se lo llevó la abeja. Entonces hay otro costo. Y también, ojo, hay costos, hay muchas plantas que son invasoras, y eso también tiene un costo para los polinizadores. Por ejemplo, cuando vos tenés grandes extensiones monoespecíficas, ya sea de un cultivo o de una planta invasora, ¿sí? Que puede producir muchos recursos de más. Primero produce los recursos durante un periodo puede ser muy abundante lo que produce, pero lo produce durante un periodo muy corto del tiempo. Y la segunda cuestión es también que en general la salud apícola, la salud de las abejas es mayor, sobre todo cuando tenés una abeja que no está tan especializada en una planta determinada, cuando mayor es la diversidad también del polen que consumen y de las fuentes de néctar. Porque bueno, tienen distintas propiedades, distintos aminoácidos o distinta, digamos, es una dieta más diversa, y eso no solamente, una dieta más diversa no solamente nos viene bien a nosotros, mejora nuestra salud, sino que también mejora la salud de una abeja, por ejemplo, que sea muy generalista, ¿no? Ojo que hay abejas también que están muy especializadas en el recurso que produce una sola especie de planta o un solo grupo de plantas. Y hablando de diversidad y volviéndonos un poco a los jardines, Sí. Hay 2 preguntas respecto a esa. Una que me compartió un amigo, Fernando, quien me acompaña en algunos episodios del podcast. ¿Cómo podemos desde la jardinería o desde el paisajismo propiciar ambientes para los polinizadores nativos? Y por otro lado, si hay algún tipo de plantas que vos conozcas que podemos llegar a incorporar. Vamos a todo esto a hablar de la flora nativa argentina, porque es la que tu ámbito de estudio, que podemos incorporar al jardín y que pueden llegar a servir porque a lo mejor el ciclo de un insecto que es predador de una plaga como un pulgón, lo desarrolla allí. Hay plantas que son mejores
o que serían ideales incorporar al jardín? ¿Cómo trabajamos? ¿Incorporamos nativas? ¿No? ¿Cuál es tu apreciación llevando el conocimiento desde lo que es el estudio de los ambientes naturales y de los agrícolas? Bueno, el especialista en jardinería sos vos y posiblemente gran parte de tu audiencia. Yo lo que puedo dar es como son preceptos muy generales, ¿no? Sobre digamos, el precepto básico de que la diversidad trae más diversidad. Entonces, primero si vos vas a tener una diversidad muy grande de plantas con flor, de flores de muy distinto tipo, ya sean nativas o no nativas, plantas de jardinería, vas a tener también una gran diversidad de polinizadores. En términos de abejas en particular, hay una buena noticia que es acciones a nivel local, como puede ser un jardín, tienen un impacto muy grande sobre la diversidad de abejas, sobre todo de abejas solitarias, que tienden a ser también abejas que tienen rangos. Como te nombré antes, la abeja de la miel tiene áreas de forrajeo gigantes. Las abejas solitarias tienden a tener áreas de forrajeo más pequeños y pueden tanto nidificar en tu jardín como pasarse todo su ciclo de vida en el jardín, sin necesidad de ir a otro lado, ¿no? O sea, Con sin lo cual, necesidad de una colmena, como la abeja de la miel. claro, exactamente, que la colmena que tener que alimentar a cientos o miles de hermanas y hermanos, ¿no? Solamente tiene que alimentar a su propia progenie. Con lo cual es una forma de atraer esas abejas, después también, por supuesto, las plantas de mariposas, estas flores tubulares de tubo angosto, qué sé yo, muchas acantáceas se me ocurren, bueno, un montón de esas, ¿no? La lantana, ese tipo de plantas van a traer muchas mariposas a tu jardín. Flores de picaflores. En general, el tema de los bebederos para picaflores es Sí. como, viste, estar alimentando al animal silvestre con comida como medio. Mejor hacerlo a través de las flores y no de los bebederos, ¿no? Con azúcar. Es lindo. Yo soy partidario de lo mismo. No voy a juzgar a alguien que lo use, pero es mejor obligarlos a visitar flores que darle ya la solución fácil, ¿no? Hay un montón de flores bignoniáceas, de acantáceas también, que son polinizadas por picaflores. Ahí en Mendoza hay unas cuantas especies. También, bueno, flores nocturnas, ¿no? Para polillas y ese tipo de polinizadores. Pero ese es el precepto básico: diversidad, genera más diversidad y también mecanismos de regulación, o sea, controles naturales, biológicos de plagas, etcétera, cuando más diversidad tengas en tu jardín. Diversidad no solo en especies, sino también a lo largo de todo el ciclo, o sea, no eso tener es importante, concentrada la totalmente, floración sí. en una época del año. Sí, eso yo sé que, bueno, hay ciclos más naturales y va a tener más flores en diciembre que en febrero, y extenderlo, pero bueno, tratar eso, ¿no? De tener una estación lo más extendida posible. Incluso hasta hay especies que florecen en invierno y sobre todo ahí en Mendoza creo que se la pueden bancar muy bien. Así que eso, ¿no? Cuanto más la diversidad, no solamente también vas a tener, digamos, vas a contribuir a poblaciones, sobre todo aquellos polinizadores generalistas, como muchas especies de abejas, vas a incrementar también la salud de esos polinizadores. Y por supuesto podés tener acciones activas para reclutar polinizadores a tu jardín, como los hoteles de abejas, también tener tal vez parches de arena, y hay abejas que les gusta nidificar en arena, incluso hasta, no me acuerdo, hay unas que son como que les gustan los suelos de pH básicos, así que eso, las abejas alcalinas,
se llaman. Y bueno, básicamente eso, ¿no? También, por ejemplo, conchitas de caracoles, hay abejas que tienen conchas de caracoles, ¿viste? Por ejemplo, también aparte de los hoteles de abejas, se puede, digamos, tirar en el jardín ramas de huecas, ese tipo de cosas sirven. Sí, eso también beneficia a la proliferación de algunas especies de luciérnagas, de los bichitos de luz. Tener troncos medios podridos en zonas sombrías, dejar algún sector medio salvaje también. Oye, o sea, lo que hagas por los polinizadores también lo estás haciendo para otros insectos, y de hecho también cuando tenés mucha diversidad también, ojo, obvio, vas a tener tal vez más diversidad de insectos plagas, pero va a haber mayor control biológico también. Entonces las poblaciones posiblemente sean más bajas que cuando tenés un jardín, que hiciste un monocultivo en tu jardín, ¿no? Eso es claro. Sí, el jardín de mi casa es una colección de plantas y Me no imagino. tengo plagas de insectos. Cuando empiezan a haber pulgones ya vienen microhimenópteros y los parasitan, o tengo coccinélidos que vienen a alimentarse y esos no se me transforman en plagas. Lo único que sí todavía me cuesta encontrar algún método son los caracoles. Caracoles, los moluscos, eso sí suelen conquistar territorio dentro del jardín de mi casa, ¿no? Bueno, ahí los podés recolectar, hervir y las conchas usarlas para como, como nidos de abejas. Ah, exacto. Bueno, lo último para poder charlar contigo es que no quiero dejar pasar la oportunidad para que nos cuentes sobre algunos de los innumerables reconocimientos que has tenido a lo largo de tu carrera. Podemos hablar del premio Housag, de la trayectoria del año pasado, que reconoce a los investigadores que contribuyen de manera sobresaliente en la producción de nuevos conocimientos y de innovaciones tecnológicas, que tienen un impacto social y económico importante. También hay otro que es el diploma del premio CONEX 2023, que reconoce a 100 personas, a 100 investigadores que en la última década en la Argentina han dejado un impacto muy grande. ¿Por qué no nos contás sobre esos reconocimientos? Porque es un honor que puedas estar aquí, que compartas tus conocimientos, y es como que uno se infla el pecho porque personas como vos, que tienen toda la vida dedicada a la investigación, han sido reconocidos, y que se reconoce todo el trabajo que has hecho a través de estos premios, que a lo mejor económicamente puedan o no tener un impacto, pero sí el reconocimiento a toda la sociedad de investigadores que forman parte del CONICET y de otras instituciones. Entonces, ¿por qué no nos contás un poco sobre esos reconocimientos? Bueno, justamente de lo que no me gusta hablar, pero bueno, Seguro, yo nada, eso ya lo sabía, pero bueno, es parte de la sí, presión bueno, del experimento. sí, es nada, obvio que es una gran, que todos estos reconocimientos que están, sobre todo que me han sucedido el año pasado, también me dieron un premio de las asociaciones de todas las Américas de avance de la ciencia en Canadá. Es como, bueno, el premio Jusey, el premio Conex, alguno más que anda dando vuelta por ahí. Nada, es como decir, wow, mira lo que me está pasando, porque sobre todo en algunos premios como que te presentan, y en otros como el Conex nadie me presentó nada, o sea, me lo comunicaron, ¿no? Con lo cual la gratificación es doble, porque nunca concursaste para eso. eh, y bueno, básicamente el, como que uno siente que le ha pasado que no solamente lo que uno hizo lo hizo porque justamente motivado por esa curiosidad del niño que fui, sino
que también hay gente que lo reconoce como algo relevante, ¿no? Y sobre todo, te voy a contar una anécdota de tal vez de cuál es uno de los reconocimientos más importantes que me han sucedido, que no tiene que ver con ningún premio así formal ni nada de eso. Además de trabajar en temas de polinización, trabajo en otros temas de interacciones con dispersores de semillas, aunque el tema de polinización sea el central, también cosas de facilitación entre plantas, que es otro tema que podemos hablar algún día, ¿no? Sobre, bueno, también como te hablaba del mutualismo y del antagonismo, también que un poco cambiar ese paradigma del mutualismo, que siempre es mutualismo, no, que es un gradiente, también el asunto de la competencia, sobre todo entre plantas, que en muchos casos no es competencia, sino es facilitación, ¿no? Como esa diversidad de plantas, a su vez genera más diversidad más allá de terceras partes. Pero bueno, volvamos al tema. Fines de la década 90, tuve un tesista, en realidad un tesista de licenciatura, que hoy es un investigador, Guillermo Amico, un gran naturalista aparte, que quería hacer la tesis de grado, ¿no? Y yo estaba trabajando justamente con una planta parásita del bosque que es muy, muy carismática porque es una planta, una lorantácea, una planta, una de las miles de especies de especies que existen en esta familia, casi 1500, la inmensa mayoría son tropicales, y hay una de estas especies de esta familia que parasita plantas acá en el bosque templado y que tiene como características muy especiales porque florece en invierno. Y acá nieva en invierno. Entonces, ¿quién poliniza las flores en invierno? Bueno, encontramos que el colibrí rubí viene en medio de una nevada y poliniza flores. Es maravilloso verlo llegar ahí visitando y polinizando. Bueno, no siempre nieva, pero a veces bajo condiciones bastante adversas, ¿no? Desde el punto de vista de inestabilidad natural. Pero después estaba el otro tema, ¿no? De los frutos de esta planta, que son frutos que tienen semillas pegajosas, y porque bueno, tiene que es la forma de poder, digamos, reclutar, tiene que pegarse a otra rama, ¿no? En general, en todas partes del mundo a las semillas de estas plantas las dispersan pajaritos, ¿no? Que andan entre las ramas, son incluso ese pegote que tiene la semilla bastante dulce, tiene como un mucílago, la ingiere y después tiene que estar frotándose la cloaca del pajarito para deshacerse de la semilla que le queda como pegada ahí en el culo, ¿no? Y así como que induce a que vaya pegando semillas en las ramas. Pero acá nunca veíamos las semillas pegadas en las ramas, pero nunca veíamos ningún pajarito. Entonces empezó como todo un trabajo detectivesco de quién distribuía la semilla. ¿Quién carajo dispersaba las semillas, ¿no? Y ahí empezó como un trabajo muy detectivesco, porque no veíamos ningún pajarito, ningún ave. Dijimos, tal vez es alguna ave nocturna, ¿viste? Pues de día nunca veíamos nadie, y veíamos las semillas dispersadas. Y pasamos horas y horas en el campo. Y Guille, como era un gran naturalista, empezó a observar que en realidad tenías como unas especies de collares de semillas, porque tenías las semillas unidas por el mucílago, y en la punta del collar, de la tira, de esa tira, como viste los caramelos, esos que venían en tiras, tenías como pegado un pedacito de caca que había semillas, había pedacitos de hojitas, había pelitos. Y esto no es un ave, no es un pajarito, ¿no? Esto es un mamífero. Entonces fue, pero no existe ningún caso a nivel mundial donde este tipo de plantas de esta familia la disperse un mamífero. Y ahí yo me inspiré y dije, y no es cualquier mamífero. Acá en los bosques templados hay una especie de fósil viviente que es un marsupial, que está más emparentado con los canguros australianos que con las comadrejas americanas, que se remonta el linaje de esta especie, que es el único sobreviviente de este linaje tan antiguo, a la época donde
Sudamérica estaba unida a Antártica, Australia, formando este continente que se llama Gondwana. O sea, es realmente como una especie muy relictual que pertenece a este linaje. Entonces digo, wow, no solamente, yo digo, porque aparte se lo conoce vulgarmente como monito del monte. O sea que en realidad no es ningún monito porque es un marsupial, pero anda ahí por las ramas y demás, tiene una cola prensil como un monito que la puede usar como un quinto brazo. Dije, es este para mí, yo estoy seguro que es este. Y aparte porque tenía implicancias evolutivas muy grandes, porque el origen de esta familia se remonta posiblemente a 100 millones de años, y el origen de los pajaritos que dispersan las semillas de estas plantas en todas partes del mundo tiene 30, 40 millones de años. Entonces estábamos explicando 50 millones de años de interacción, de dispersión, de quién dispersaba las semillas de estas plantas cuando no había pajaritos sobre la tierra, ¿no? Y bueno, para hacerla un poco más corta la historia, pusimos cámaras y demás. Al final empezamos a capturar, cebando las trampas, ¿no?, estas vivas con banana, un montón de estos marsupiales y aparte ratones, pero los marsupiales cagaban y cagaban y cagaban semillas de estas plantas en la jaula. Después fue muy, digamos, ahí ya teníamos la evidencia, y después digo, bueno, si tenemos la foto del bicho cagando, tenemos el artículo en Nature, le digo yo a Guille, ¿no? Por todas las implicancias evolutivas, por todo esto que te contaba. Entonces, nada, fue como toda una cuestión ahí de montar un teatro, porque estos bichos son muy dóciles y los puedes mantener muy bien en cautiverio, son como pequeñas mascotas, los puedes tener acá en el bolsillo, son divinos, son como, la verdad que son muy, muy simpáticos, estos monitos del monte. Y bueno, nada, y ahí ya, viste, artificialmente le damos de comer los frutitos de esta planta, y estamos ahí con la cámara, con un telón de fondo negro, y de golpe uno empezó a cagar, y ahí sacamos la foto, y bueno, contamos también la historia, también hicimos un montón de ensayos de qué porcentaje de las semillas que comían caían sobre ramas, cuánto sobre el suelo, y era un sistema hipereficiente. 98% de las semillas que comían las sembraban en las ramitas. Y no solo eso, sino que si pasaba por el tracto digestivo germinaba, si no, qué sé yo. Bueno, exacto. Entonces, Sí. sacamos finalmente el trabajito del artículo en Hecho, en el año 2000. Pero la historia, lo más lindo que me pasó, no es eso, que bueno, que está bueno haber descubierto. Esto es el descubrimiento, porque eso, una de las poblaciones con que trabajábamos estaba a 200 metros del Hotel Yao Yao. A ver, ahí una interacción que ocurrió por millones y millones de años, ahí a 200 metros del hotel, ahí en el bosque. Bueno, en muchos lados ocurre, pero ahí estaba ocurriendo. Entonces, bueno, básicamente, y todo eso se divulgó, sacamos incluso un libro en el laboratorio sobre la historia natural y entonces como que toda la historia de la planta del quintral, se llama quintral, del picaflor y el monito del monte, se empezó a divulgar como una historia que ya dejó de tener autoría, ¿no? Entonces tenía a mi hijo menor en segundo grado y en una escuela acá pública, y la maestra les empezó a contar, tenía una clase sobre medio ambiente y las interacciones, la importancia de los mutualismos y demás, y le contó la historia porque son plantas que los chicos conocen acá del bosque, algunos del quintral, el picaflor y el monito del monte. Entonces mi hijo levanta la mano y dice, eso lo descubrió mi papá. Y yo me morí de amor, dije, yo ya estoy hecho. Pero lo más lindo es eso, ¿viste? Cuando ya ese conocimiento pasa a ser parte de un acervo cultural, al menos local o regional, y ya deja de tener ya el autor ya no se sabe quién fue, pero está ahí. Claro, trascendió el límite del mundo científico y llegó exactamente a la gente. Eso, cuando hablamos de premio, creo que eso es uno de los mayores reconocimientos que tengo. Bueno, te agradezco muchísimo el tiempo que me has dedicado, que nos has dedicado. La verdad que no dejo de sorprenderme con las historias, con las anécdotas que vas comentando, y me imagino todo lo que queda
todavía por contar. Son muchísimos años de trayectoria dentro de la investigación, de la docencia. Así que yo te agradezco todo lo que has compartido. Creo que me habías pasado por correo una de las direcciones dentro de las redes en las que te encontrás, como para compartirla, para que la gente que quiera conocer más sobre tus trabajos lo pueda hacer. Creo que, si no mal recuerdo, es en Twitter y, bueno, no sé si la y otra cosa, ya que aprovecho y paso el chivo, en mi grupo de trabajo hay una iniciativa de ciencia ciudadana, ¿sí? Que se llama Vi un abejorro, que después te paso el link, así que la gente que vea un abejorro, le saque una foto o sepa qué especie es, la puede reportar ahí, y todos esos datos son bienvenidos. Con eso estamos haciendo básicamente también el monitoreo de las poblaciones del abejorro nativo, dónde está, dónde ya no está, y también el seguimiento de las invasiones, y también ahora se está extendiendo el programa a todas las especies de abejorros nativos de la Argentina, así que son como, si mal no recuerdo, como 10 especies, así que después te paso el link, y la gente que esté interesada en participar en este emprendimiento, que realmente es muy lindo y muy valioso, está más que bienvenida y agradecido por eso. ¿Circunscripto al territorio argentino? De hecho, hay una iniciativa muy similar en Chile, o sea, y trabajamos con la gente de Chile. Sí, por ahora, bueno, si quieren reportar de cualquier lugar del continente, bienvenidos sean, obvio. Claro. Nuestro foco es simplemente, empezamos modestos, pero sería fantástico poder extenderlo a todo el continente. Bueno, te agradezco entonces. Y a todas las especies del continente, obvio. Claro. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Alguna cosa que haya quedado en el tintero? Hablamos como más de 1:40. Sí, 1:30. Sí, 1:40, una bestialidad. No sé, creo que ya tu audiencia habrá quedado como... Ya se habrá ido a dormir parte de ella. No, la voy a dividir en dos a la entrevista para que puedan sacarle todo el jugo, porque hay mucha información. Y bueno, quedan un montón de cosas, pero bueno, ya en algún otro momento podemos continuar charlando. Así es. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Por el tiempo y por todo. Así que por la gracias a vos, Claudio, y un saludo y agradecimiento a tu audiencia por haber sobrevivido este podcast. Yo creo que tienen que haber estado todos así entusiasmados como lo he estado yo, atento, escuchando, y los que tengan la posibilidad o que después vean esto, porque va a estar también unos días después en YouTube, van a poderte ver y conocerte más allá de la voz, que es lo que se conoce por el podcast. Nuevamente, gracias. No, Claudio, gracias a vos. Con esto hemos llegado al final de la entrevista. Podés revivirla completa en mi canal de YouTube de Claudio Dorato. Te agradezco que hayas llegado hasta acá, te agradezco nuevamente que compartas el episodio, nuevamente pido disculpas al entrevistado de lujo que hemos tenido por la calidad de mi audio, y a ti te pido que compartas el episodio para que llegue más amantes de las plantas, de la jardinería y por sobre todo para darle difusión a los trabajos, al conocimiento que nuestros investigadores producen a diario para tener un mundo mejor. Y no puedo dejar de recordarte a nuestro patrocinador PersonalGardenShopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de la península ibérica. Si necesitas algo para dejar tu jardín más lindo, si lo necesitas para que esté más sano y más fuerte, ¿a dónde vas a ir? A PersonalGardenShopper.es. Y por supuesto, si querés aprender más sobre jardinería y paisajismo, anda a jardingpt.com. Nos encontramos el próximo jueves. Que tengas una excelente semana. Hasta entonces y muchísimas gracias.